En la tradición judía está el Zahar Yah, el recuerdo de Yah. Yah es uno de los nombres de Dios. Y ahí viene Zacarías. Zacarías se queda mudo. Parecería que se le corta ese método de realización al pueblo judío. En el esicasmo también está el recuerdo de Jesús. Así que todo es una especie de añoranza de volver al punto originario, volver al estado de perfección original. Esto hace que se origine el esoterismo y la vía iniciática, que es siempre un camino retrógrado, en el sentido etimológico de la palabra. Es el famoso retorno a las fuentes que se habla en otros términos. Bueno, es justamente eso, lo que se dice la añoranza de un estado de perfección perdido, el paraíso perdido de Milton. Esto es recurrente. Y tenemos entonces que la iniciación y el esoterismo es una resultante de la involución cíclica. O sea, la involución del ciclo cósmico hace aparecer la necesidad de la iniciación y del esoterismo. Y acá tenemos que entrar a algunos temas que, en fin, no se explicitan usualmente, pero es el tema del agotamiento del cosmos, el agotamiento del mundo y la entropía, o sea, la tendencia catabática al descenso, al envejecimiento y a la desorganización de los sistemas. Por eso todos tenemos la experiencia que es muchísimo más fácil destruir que construir. Porque aquel que construye va contra la corriente. En cambio, la corriente es destructiva. Los hindúes también sabían de esto, tenían las tres gunas, la que subía, la que bajaba y la que iba en sentido horizontal. Los griegos hablaban de la anábasis y la catábasis, el ascenso y el descenso. Entonces, la corriente general es descendente. Por supuesto que esto con el progresismo nada que ver, es exactamente lo contrario. El tema es un tema profundo, es un tema filosófico, metafísico, pero todos tenemos la experiencia de que es mucho más fácil degradar que elevar en la vida cotidiana. Entonces la destrucción es la corriente predominante y el hecho de poder construir lo que sea, una familia, un edificio, una empresa, cualquier cosa, es muchísimo más difícil que destruir algo. Esto también, este tema del envejecimiento, el agotamiento y la entropía va asociado a otra cuestión, que es la aceleración del tiempo. El tiempo desgasta y el tiempo se acelera, y eso lo experimentamos todos nosotros. Sabemos que en la infancia el tiempo no transcurre o transcurre muy lentamente. Para un chico decirle pasado mañana es otro mundo, es otro año. Para nosotros, adultos ya, pasado de adultos, el tiempo es cada vez más rápido en su transcurso, en su devenir. Esto produce una contracción del tiempo. La contracción del tiempo llega a un punto de instantaneidad. Donde se produce la instantaneidad del tiempo es el fin de ese ser o de ese mundo. Hay un ejemplo visual que es el ejemplo del embudo. El embudo usualmente es un triángulo y un pico. Cuando se le echa un líquido, el círculo que está, el líquido que está en la superficie gira más lentamente que el que está en la base. O sea que hay una aceleración del tiempo, del giro del líquido, y cuando llega a la boca
desciende instantáneamente y se acabó el líquido. Bueno, ese modelo es el que estaba claramente instaurado en todas las mentes antiguas, en las mentes tradicionales. Entonces, si al hombre le pasaba eso en sus 4 edades, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez, y veía que el tiempo se contraía y que cada vez pasaba más rápido y que se producía la instantaneidad y dejaba de correr el tiempo, hablaba entonces del fin de los tiempos, nunca del fin del espacio. Hay que prestar atención a esto. En el continuum espacio-tiempo lo que se termina es el tiempo, pero no el espacio. Entonces, esta contracción del tiempo es lo que da la experiencia de la finitud y de la terminación de un mundo, la terminación de una vida y demás. Esto también hay que decirlo, que estas 4 etapas, niñez, adolescencia, adultez y vejez, tienen una proporción que va 4, 3, 2 y 1 en la tradición hindú. Esas son las yugas, son las edades del mundo y las edades del hombre también. Esta proporción 4, 3, 2, 1, si lo sumamos, 4 más 3 más 2 más 1 da 10. Es la tetractis pitagórica en última instancia. Es la completitud de un ciclo y el agotamiento de una existencia. Esto también está relacionado con el tema de las castas. Yo hablo de castas que están en la India, pero también existen en todo el mundo. Lo que pasa es que algunas están establecidas jurídica y políticamente dentro de una tradición religiosa y otras no. Los seres humanos siguen naciendo en castas, les guste o no les guste, porque las aptitudes de cada uno son diferentes. Casta en sánscrito se dice varna, y varna quiere decir color, no quiere decir casta. O sea, cada ser nace con un color. Y los colores son simbólicos y representativos de para qué sirven. Los brahmanes, los sacerdotes, tienen el color blanco, como usualmente los sacerdotes en todas las religiones y formas tradicionales tienen el color blanco. Los guerreros, los reyes, los nobles, los rajáes, los marajáes, el distintivo es el rojo púrpura. Y los artesanos, los obreros, el azul. O sea que los colores, las castas, siguen existiendo aunque no estén reconocidas en la organización de los estados occidentales. Pero siguen teniendo las mismas cualidades, los mismos colores. Y junto con el problema de la contracción del tiempo y del 4, 3, 2, 1 correspondiente a la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, se corresponde el predominio de una casta. O sea, primero el saber y el conocimiento estaba en manos de la casta sacerdotal brahmánica en la India. Luego pasó eso a la casta de los reyes, los nobles y los guerreros, y luego a lo de los trabajadores y artesanos, que son las 3 castas susceptibles de iniciación. Lo que está abajo, que usualmente eran juglares, saltimbanquis, ladrones, etcétera, 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 no son iniciables. Entonces, una vez que pasó esta etapa, digamos, la última de los iniciables, la de los obreros y la de los artesanos, ya viene la etapa de los no iniciables y viene un poco algo así como la desintegración final. Esto, si nos fijamos, en la historia occidental tiene su correlato también, Tiene realmente
a lo largo de toda la historia, digamos, de Occidente, vemos un predominio, digamos, de los primeros siglos del cristianismo, donde el saber y el conocimiento estaba en manos de los monjes, no había otro que supiera leer y escribir. Luego pasa a la etapa de la nobleza de los reyes, que dura algunos siglos. Esto está muy estudiado astrológicamente, que ahora no vamos a hacer esto, porque aparte no lo conozco en detalle. Luego pasa a lo que sería la hora de los pueblos, la hora de los trabajadores, la hora de los laboratores, y eso se termina también. Y estamos en la otra parte, que es jugadores de fútbol, actores, actrices, saltimbanquis, bufones, entretenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también a ellos tienen derecho a los 5 minutos de fama. O sea, ellos también tienen que ejercer el poder durante un periodo mucho más corto de tiempo, digamos. Este proceso se llama proceso de retrogradación de las castas, porque va bajando, en coincidencia con el agotamiento del ciclo, como hemos visto. O sea, es coherente toda esta concepción. Y es coherente con la vida de un hombre que envejece y muere al final, con pérdida de sus capacidades y con un retorno al principio, como si fuera un niño, pero una octava más abajo en su vida, hablando musicalmente. Entonces, esto en la antigüedad era palpable, estaba a la vista. Lo que pasa es que ha habido una serie de teorías, particularmente en Occidente, que contravienen esta concepción natural y explícita hasta hace unos siglos. Ya dando, digamos, un poco punto final a esto, es necesario decir en última instancia la definición clásica de esoterismo. ¿Qué es? El esoterismo es la transmisión ritual de una influencia espiritual. Eso y nada más que eso. Es una transmisión ritual, a través de un rito, no puede ser de otra manera, de una influencia espiritual. Ahora, esa influencia espiritual, ¿cómo es? Es diferente según la tradición particular, como las que vimos antes. Se expresa en forma distinta, por ejemplo, en el taoísmo, distinta en el judaísmo, distinta en el cristianismo, distinta en el islam. En algunas, en la iniciación masónica, algunas son doctrinas verbales que están explícitas, que están escritas, y en otras no. En otras son símbolos, digamos, figurativos, geométricos. Robert Ambelin, que era un masón francés que ya murió y demás, hace muchos años, en sus viajes por África, fue iniciado en un grupo de geomantes del norte de África. Y él era masón, tenía una serie de grados, títulos y demás, de muy diversas obediencias masónicas francesas. Le habían dado todos los grados, todas las obediencias al mismo tiempo, siendo aprendiz, porque Francia estaba invadida por los nazis. Entonces, como se corría el riesgo, y de hecho pasó de que los metan presos, los persigan y no querían que se pierdan los grados, eligieron un aprendiz recién iniciado, y le dieron todos los grados de todas las obediencias. Entonces él tenía experiencia de lo que eran iniciaciones y demás. Bueno, va al norte de África y en sus viajes toma contacto con estos geománticos del norte de África y pide ser iniciado. Y lo miran, le toman confianza y lo inician. ¿Y en qué consistía la iniciación de estos geomantes? Vino el viejo, el geomante más viejo, lo llevó aparte, agarró un palito y en la arena le dibujó una serie de signos geométricos, una cruz, un círculo, un triángulo, qué sé yo, y le preguntó, ¿y la iniciación? Es eso, y nada más.
Ah, no, sí, le agarró, le abrió la boca y le escupió adentro. Están cumplidos todos los pasos de la iniciación. Una iniciación totalmente rara para nosotros, totalmente anómala, pero digamos que la doctrina se la enseñó en la playa, en la arena, con un palito, que era lo que tenía que ver él para saber si había agua en un lugar, si era un terreno benéfico o maléfico y demás. Y la transmisión se la hizo con una escupida en la boca. Y esto tiene su fundamento. Los hindúes guardan las cenizas de los gurúes en las yogadandas, que son bastones huecos, que guardan la ceniza como, digamos, amuleto o como reliquias, y cuando hay un nuevo iniciado se le tira la ceniza en la cabeza. ¿Para qué? Para que parte de la materia de un maestro toque el cuerpo del nuevo iniciado. Hechos como este hay muchos, se hace de muy diversas maneras. En el caso de este maestro geomántico, le transmitió parte de su ser. O sea, hablando más específicamente, parte de su materia sutil, porque junto con la saliva iba otra cosa. En el cristianismo, una interpretación, digamos, del esoterismo cristiano, en la última cena, Jesús consagra el pan y consagra el vino y toman todos de una sola copa. Entonces, la saliva de Jesús participó a todos los apóstoles y todos los que estaban presentes en la última cena. Entonces, todos los obispos derivados de aquellos 12 originarios, a través de un efecto manantial o un efecto torrente, participan de la materia sutil de Jesús. En ese sentido, esto es la interpretación esotérica, entre comillas, digamos, del cristianismo. En ese sentido, por eso es tan importante la sucesión apostólica, porque la sucesión apostólica es en el campo religioso el equivalente a la cadena iniciática en la vía iniciática, donde las iniciaciones se recita maestro, discípulo, hasta el origen de esa cadena iniciática. Y entonces, dando un paso más, todos los obispos descendientes, digamos, a través de de tomar la copa y de la comunión, participan de esa materia sutil de Jesús. De ahí la gran importancia para los católicos de la comunión en las dos especies, porque la comunión con la hostia sola se corta la transmisión de la saliva. Entonces, desde el punto de vista católico, creo que alguna vez alguien en su vida tiene que comulgar bajo las dos especies para tener acceso a la materia sutil que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Bueno, ahora vamos a cerrar esto y lo que voy a hacer una breve referencia a las dos grandes etapas de la vía iniciática: los pequeños misterios y los grandes misterios. Esto es una terminología que viene de Egipto. ¿Qué son los pequeños misterios? ¿Qué es la culminación de los pequeños misterios? Es la obtención de la perfección del estado humano. Es haber podido regresar al paraíso. O sea, la recuperación del estado edénico es la culminación de los pequeños misterios. O sea, es recuperar el estado de perfección originario del ser humano. Y ahora, digamos, los pequeños misterios corresponden a las dos castas inferiores, los laboratores
y los bellatores, o sea, los obreros y los guerreros. Ahora, después vienen los grandes misterios, que corresponde a la casta superior de los sacerdotes. ¿Qué son los grandes misterios en última instancia? Es la superación del estado humano, una cosa que es una especie de aventura y una audacia espiritual, hablar de la superación del estado humano, porque en definitiva todos tienen miedo de dejar el estado humano, porque los lazos que nos atan, afectivos, de costumbres y demás, nos mantienen en el estado humano. Esto en el cristianismo católico también está todo. Lo que pasa es que se ha olvidado, se ha ocultado. La imitación de Cristo de Tomás de Kempis también habla de esto. La deificación que hablan los ortodoxos rusos y griegos es semejante a la identidad suprema que hablan los sufíes del tasawuf. O sea, cuando un ser se identifica con Dios o con el principio absoluto, entonces ahí deja de ser ese, digamos, esa partícula individual para convertirse e identificarse con el todo. Bueno, esa es la última etapa de la vía iniciática, que usualmente se llama liberación. ¿Se llama liberación de qué? Liberación del kalachakra, como dicen los budistas tibetanos, de la rueda de muerte y renacimiento, no muerte y reencarnación, no muerte y reencarnación, que es una idea occidental, digamos, asociada por un lado al espiritismo y por otro lado al socialismo. Parece mentira, espiritismo y socialismo crecieron juntos en la Francia del siglo XIX, sobre todo por la incomprensión de la injusticia de este mundo cruel. Entonces, ¿cómo puede ser que tengan tanto y otros tengan tan poco? Bueno, en la otra vida vas a ser compensado con lo que no tenés en este. Si en este fuiste malo, en la otra vas a renacer como sapo. Y el socialismo, que quiere el reparto de todos los bienes materiales en forma igualitaria, etc. Bueno, hay una idea de base que hace que el espiritismo en el mundo psíquico, espiritual, y el socialismo en el mundo político tengan el mismo anhelo y la misma reivindicación. Ahora bien, acá de lo que se trata es otra cosa, es la transmigración de las almas, que no tiene nada que ver con la reencarnación. En Oriente, en la India, en los países budistas, las clases más bajas tienen supersticiones como existen en Occidente. Y ahí sí está todo el tema de una especie de reencarnación, digamos, equitativa, para paliar las grandes diferencias y las injusticias de este mundo. Pero en realidad la doctrina auténtica en el hinduismo, en el budismo, es muerte y renacimiento. O sea, morir en un estado y renacer en otro, morir en un estado y renacer en otro. De hecho, en el cristianismo pasó a otra vida, pasó a otra existencia. Después no nos dicen que esa existencia también se termina y se pasa a otra existencia. Esto es la doctrina de la transmigración de las almas. Resumiendo, ahora sí, si alguien quisiera tener un panorama total de lo que es la iniciación y el esoterismo occidental, yo le sugiero que vuelva a leer la Divina Comedia, porque ahí está todo. Ahí Dante desciende a los infiernos, pasa por las pruebas purificatorias infernales, llega al centro de la tierra, se enfrenta con el diablo, cambia la polaridad y comienza a ascender a las antípodas. Llega a la montaña del purgatorio, la sube, llega a la cima y llega al paraíso terrenal. Y lo dice claramente, donde habitaron los primeros hombres, y ahí que ve 4 estrellas santas. Todo el mundo dice que es la Cruz del Sur.
justamente porque está en las antípodas del hemisferio norte. Ahora, ¿cómo sabía Dante que vio las 4 luces santas? Y ahí, ¿qué ocurre? En el paraíso terrenal toca el cielo de la luna, roza el cielo de la luna, y a partir de ese momento es que Dante comienza a escalar los estados superiores al ser humano. Ahí empieza a dejar de ser humano para llegar finalmente, después de los 7 cielos tradicionales, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Saturno, Urano y Plutón. No, Plutón no era conocido, hasta Saturno. ¿Y qué ve? Llega al Empíreo y ve la Rosa Cruz. Ve una cruz inmensa con una rosa en el medio. Y ahí termina, digamos, el itinerario iniciático de Dante. Pero si queremos ver el circuito completo de la iniciación y el esoterismo cristiano occidental, hay que leer la Divina Comedia con un librito al lado que se llama El esoterismo de Dante, de René Guénon, que nos explica todos estos pasos. Es una guía para entender occidentalmente cuál es el destino final de la vía iniciática. Con esto ya realmente no sé cuánto he hablado, pero ¿estamos bien una hora? Perfecto. Sí, yo estoy también. Así que bueno, les agradezco la atención, hermano. Si hay alguna pregunta. Ahora pueden hacer preguntas libres, un ratito. Cualquier tipo de pregunta, sí. Yo tengo una duda, digamos, no por los temas que fueron muy bien explicados, pero ¿qué pasa en un estado de iniciación con alguien que no tiene código, no tiene conocimiento? ¿Cómo lo capta el ser? Sí. Es decir, ¿es posible captar una iniciación sin tener un contexto recreativo de...? Una muy buena pregunta, porque sirve para explicitar un caso particular en la historia, que es el de Jacob Böhme, el zapatero de Görlitz, que pasa por ser un místico alemán, de la mística renana, que en realidad dista bastante de ser un místico. Jacob Böhme era zapatero y vivía en su pueblito constreñido a su oficio. Aparece uno de los que se llamaban los nobles viajeros en la Edad Media y en el Renacimiento. Se queda en Görlitz una semana y le transmite una serie de enseñanzas y una serie de ritos. Ese individuo desaparece y nunca más se lo ve. A partir de ese momento, Jacob Böhme desarrolla, digamos, una gran etapa en la fijación del idioma alemán. Y de alguna manera le da forma, así como Lutero fija el idioma alemán con su traducción de la Biblia, el zapatero de Görlitz le da una riqueza y crea palabras y crea, digamos, conceptos en alemán que pasa, por supuesto, a la historia como un gran místico cristiano, que en realidad no fue místico, porque no tuvo, digamos, ni éxtasis, ni arrobos, ni nada por el estilo. Se puso a escribir y bajó doctrina. Y en su vida anterior era un zapatero. Y no se sabe, no se conoce que haya pertenecido a alguna organización determinada. Algunos dicen incluso que él origina una línea iniciática de maestro a discípulo, donde habrían estado después alquimistas y esoteristas, que se llamaban Reskunrad, hasta Luis Clos de San Martín y demás. Pero esos
indeterminado, no se puede, digamos, comprobar. El tema es que, por ejemplo, en el Islam existe una figura que es Al-Hidr, el verde se llama. Al-Hidr tiene su parangón en el cristianismo con San Jorge. Y en el Islam, Al-Hidr se lo considera como el restaurador de las cadenas iniciáticas cortadas. Cuando hay una catástrofe, una guerra, una epidemia, lo que sea, y determinadas cadenas iniciáticas se cortan en el Islam tiene esta figura que es el iniciador de los que no tienen maestro. Entonces, Al-Hidr restaura y reanuda cadenas iniciáticas rotas. Este personaje que se acerca a Jacob Boehme parecería cumplir el mismo rol en el campo cristiano, obviamente cristiano protestante, porque Jacob Boehme nació en el protestantismo, fue combatido obviamente por el protestantismo porque iba, digamos, por caminos donde la religión con sus límites no acepta. Y tuvo sus problemas. Entonces, el tema de la iniciación y de la realización fuera de una organización establecida es muy interesante. Existieron algunos otros casos también, como por ejemplo en Francia, Saint-Yves d'Albedre, el que escribió El Arqueómetra, que aparentemente fue detectado por alguna organización iniciática hindú, del hinduismo, tomaron contacto con él, se sabe de eso, se le transmitieron conocimientos, pero de alguna manera le cortaron la confianza, o le cortaron la relación, porque tuvo algún tipo de fallo, no se sabe cuál es. Otro intento, dicen algunos, que fue Louis-Claude de Saint-Martin, que, contrariamente a lo que dicen muchos también, no fue un místico. Era un iniciado, alto iniciado, era también alquimista y muchas veces lo califican de místico. Que también parecería que desde la India, en el siglo XIX y XX, hubo intentos de transmitir o reanudar algunas corrientes tradicionales a Occidente, pero aparentemente fracasaron. Y el tercer caso de fracaso es el de René Guénon, que René Guénon también es detectado por una organización iniciática hindú, y por eso también se explican los libros acerca del hinduismo, el hombre y su devenir según el Vedanta, que Guénon escribe a los 24 años, 23 años, sin ninguna formación o estudio previo. ¿De dónde sale Guénon con esos conocimientos? Eso, que es bastante asombroso, hace que en su momento Guénon planee un viaje a la India, pasando por Egipto, por el Cairo. Pero resulta que en el momento que Guénon inicia ese viaje, se publica su libro El Rey del Mundo, y automáticamente esta organización hindú le corta la confianza a Guénon y corta las relaciones, porque estima que eso, lo que se dice en ese libro, Occidente no debía saberlo. O sea, que Occidente no estaba calificado, digamos, para ese tipo de conocimiento. O sea que aparentemente hubieron 3 intentos en el lapso de un siglo desde la India de contactar, vaya a saber por qué métodos, cómo los detectaban, astrológicamente, con otro tipo de conocimientos,
personas especialmente calificadas, pero en última instancia eso se cortó.